el protestantismo en América Latina. Y es, ¿por qué se demoró? ¿Por qué? Y ya tenemos parte de esto, al conocer parte de lo que vemos en la historia, ya podemos comprender por qué se demoró el protestantismo en América Latina. Y como todos sabemos, cuando dieron Historia de la Iglesia 2, el protestantismo surge en Europa con tantos reformadores antes de Martín Lutero y de Calvino, de Zwinglio y de tantos otros. Los protestantes o las ideas finalmente, o se levanta esto, es por las famosas 95 tesis. Antes de estas 95 tesis, ya Martín Lutero estaba haciendo de las suyas en su parroquia. Después del viaje que tiene en Roma, que él logra o se decepciona de la iglesia en Roma, que él llega a Roma por la lucha que él tiene en su espíritu. Dice que él se confesaba más de 2 veces al día, iba al confesorio y pedía perdón por sus pecados. En toda esa lucha, este joven Lutero, que llega a Roma, se encuentra la perdición que hay en Roma. Y a raíz de esto regresa a su parroquia y regresa en sus prédicas, comienza a cuestionar la Iglesia Católica y las enseñanzas, lo que vio en Roma al ver tantos prostíbulos, aún para los mismos sacerdotes, la venta de las indulgencias. ¿Qué va a ocurrir? Y es que, como sabemos todos a través de la historia, Martín Lutero realmente no estaba interesado, ni los reformadores estaban interesados en hacer algo más, que el enfoque de ellos era corregir la iglesia. No estaban interesados ni intentaron una misión transcultural hacia América Latina. El Concilio de Trento 1545, que lo tenemos, que se reconoce como el inicio o la ruptura oficial de la iglesia, no de la iglesia protestante aún, sino del movimiento, de los movimientos luteranos con la iglesia católica, porque se siembran las bases o se dejan establecidas las bases del catolicismo. Para nosotros como protestantes, ese viene siendo realmente el inicio de la iglesia católica, la separación oficial de la iglesia católica. Pero en medio de todo esto, aunque es cierto que la reforma coincide cronológicamente con el descubrimiento de América, la península ibérica era la interesada en conquistar para ellos, cristianizar el continente. Por tanto, tanto Alemania, Italia y el resto de Europa estaban los reformadores. Recuerden que Martín Lutero, luego de Martín Lutero, salen estos discípulos de Martín Lutero o compañeros de Martín Lutero y comienzan a hacer los movimientos de reforma en diferentes lugares. Por eso lo tenemos en Alemania, en Italia, en el resto de Europa. Y también es importante recordar que nos llamamos protestantes no porque Martín Lutero protestó, nos llamamos protestantes porque en el sur de Alemania los campesinos luteranos protestaron en un pequeño concilio, en una asamblea que se hizo en cuanto a la repartición del territorio y qué religión podía imperar, si era la luterana o la protestante. Debido a la injusticia que se hizo en ese momento, ellos protestaron. Los campesinos del sur de Alemania protestan cuando dicen que aunque los católicos eran la minoría, tenían todo el poder para poder celebrar sus misas y tener mayor autoridad en cuanto a su fe. Los del sur protestan y dicen, no es justo, si somos a veces nosotros los que más adeptos tenemos o más convertidos tenemos que tener el mismo privilegio o más que tienen los católicos. Esta controversia lleva a la protesta y por eso es que protestan. Por eso a veces uno dice, no, que protestó porque Martín Lutero una vez que puso las 95 tesis se protestó. No, no es realmente esa la palabra en sí. Puede ampliar el, ok, enseguida. Ok, ahí está mejor. Ok, entonces, a raíz de esto, tenemos que entender entonces que la iglesia protestante, vamos a ver aquí, la iglesia protestante no había interés en una misión transcultural hacia América, es decir, los protestantes estaban luchando ellos en su tierra por reformar la iglesia. La península ibérica era la interesada en conquistar, ellos querían conquistar su Europa. Ellos querían conquistar Alemania, España, Italia. Tenemos la reforma de Inglaterra que viene por Enrique y la discusión con el Papa. Europa estaba más preocupada en erradicar la herejía luterana o purificar la iglesia católica.
Reformadores tuvieron una misión más intra. Recuerden el pasaje que dice, no seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los fines de la tierra. Los historiadores dicen, los reformadores estaban en Jerusalén. Ellos estaban en su territorio. Ellos querían arreglar lo que estaba ocurriendo. A raíz de esto, de la manera en que los reformadores estaban acercándose o tratando de corregir, lo que estaba pasando en Europa. ¿Logran ver bien la presentación o no? Sí, la vemos bien, gracias. Okay. Tratando de corregir lo que estaba pasando en Europa, es que ellos no miran para otro lugar. Y España entonces, o la Iglesia Católica, es la que está invirtiendo todos recursos humanos para poder conquistar esta nueva tierra. Esa reforma interna es algo que también va a afectar la llegada de los protestantes a América Latina, porque esa reforma interna, y también, como ustedes pueden ver, se puede ver las discusiones que tuvieron los mismos reformadores. Recuerden que cuando Martín Lutero, como hijo de su época, él seguía pensando en que la Santa Cena estaba el cuerpo de Cristo representado. Zwinglio se levanta en contra de eso y dice, no, Martín Lutero tenía la unión de iglesia-estado, separando la unión de iglesia-estado. Zwinglio se mantiene en la unión de iglesia-estado, pero está en contra de la postura de Lutero en cuanto a la transustanciación. Entonces, en este movimiento por ejemplo, eran temas que fueron dividiendo a los mismos reformadores dentro de ellos. Por eso es que cada reforma va a tener sus tintes diferentes. Por eso es que está el surgimiento de las iglesias históricas. Porque cada reforma fue formándose con las ideas diferentes que iban teniendo, las interpretaciones que iban haciendo cada reformador. Ahora, estas discusiones que van a haber, naturales, que ocurren con los reformadores, estas discusiones van a llevar a que la reforma se convierte en algo muy frío, en una religión muy dogmática. Las preocupaciones entonces de los príncipes y de los líderes religiosos protestantes estaba en formular ¿qué? Doctrinas bíblicas para separarse de Roma y también para ver cada una de las líneas que iba a tomar. Recordemos, por ejemplo, que por qué nacen los anabautistas, y es la separación con Zwinglio, porque Zwinglio tiene unión iglesia-estado. Anabautistas no están de acuerdo con la unión iglesia-estado, ni están de acuerdo con el bautismo de los infantes, sino solo de los adultos, no es válido. Entonces, cada uno de estos temas teológicos y bíblicos que va a surgir dentro de los mismos reformadores hace que la reforma, según los historiadores, se convierte en algo muy dogmático, muy rígido, y van a perderse el tinte de lo piadoso dentro del movimiento de la reforma. A raíz de esto se convierte en una liturgia también muy dogmática, muy fría, y entonces va a surgir un nuevo movimiento. Y todo esto va pasando a medida que aquí en América sigue el catolicismo tomando más poder y más auge y adueñándose de todo. Entonces, en todo esto va a venir entonces un movimiento en América a raíz de todo lo que va pasando. Y es los pietistas en Alemania y el puritano en toda Europa. ¿Qué son estos dos movimientos, siglo XVII y siglo XVIII? Los líderes de estos movimientos, ellos dicen, la reforma ha tomado un tinte tan dogmático, tan rígido, que se ha perdido la espiritualidad, se ha perdido la devoción. Entonces van a llegar los pietistas, llegan los puritanos y están interesados en la relación personal con Dios a través de la experiencia personal, en vez de los dogmas eclesiásticos que estaba tomando la iglesia. Pero ¿qué digo yo? Las iglesias también protestantes son hijas, es decir, el protestantismo, o como vimos en Martín Lutero, todo es parte de esta iglesia dogmática, la iglesia institucional. Por supuesto que van a quedar tinte, por eso cuando nos acercamos a muchas iglesias históricas, las personas dicen, es que estas iglesias históricas tienen cosas parecidas a la iglesia católica, y realmente son pequeños tintes que han quedado por los mismos hijos de su época, los cuales son parte de estos reformadores. Entonces, vienen los pietistas, siglo XVII, siglo XVIII, los puritanos que dicen, hay que cambiar, porque también estos van a estar más interesados en compartir la fe. Los luteranos, los protestantes,
ellos estaban más interesados en los problemas que tienen dentro de la iglesia. Y también, a diferencia de la confesión de Habsburgo que la tenemos con los luteranos, la confesión decía que si un príncipe o un rey, que si un rey era protestante, todos en su reinado eran protestantes. Entonces, ¿qué va a hacer? Los pietistas y los puritanos dicen, no necesariamente. Puede ser la cabeza, puede ser el rey protestante, pero esto no quiere decir que van a ser protestantes los demás. Por tanto, es necesario que una conversión personal. Y estos esfuerzos es lo que también va a tomar mucho tiempo en que llegue el protestantismo en América Latina. La reforma interna, que les digo, se convirtió en una religión fría y dogmática. Los líderes protestantes estaban en formularios por escritos doctrinales, bíblicos, para separarse cada vez más de Roma. Se distrajeron de proponer una religión piadosa. Entonces nace una religión más dogmática, y a raíz de esto, entonces, con esta religión dogmática es que tenemos el pietismo, que el pietismo va a rechazar toda la ortodoxia muerta para una búsqueda más personal de Jesucristo. Su confesión de fe era ningún credo, sino solo Cristo. Recordemos que los credos de Nicea, de Constantinopla, los credos de la iglesia son también nuestros credos, son parte de los credos que va a tomar la reforma también, porque son credos que tienen sus bases bíblicas, sus bases teológicas. Los pietistas van a decir, es demasiada letra, y no hay nada realmente que llegue al corazón o que las personas se estén convirtiendo, porque si el rey es protestante, todos los demás se han de llamar así. Su fundador, Spener, en su libro en el 1675, ofreció una serie de propuestas para restaurar la verdadera religión en Europa. Entonces, se considera que esta es una parte de las razones por la que va a demorarse, pero sin embargo, con todo esto, los esfuerzos protestantes por proclamar la fe en otras regiones americanas se van a ver impedidos, no solamente por esto, sino por otros factores también que van a impedir que llegue el movimiento de la reforma o las ideas de la reforma lleguen a América Latina. La misión en Jerusalén, la Europa del siglo XVI, había sido invadida por los maometanos. Otras religiones también habían ocupado, los turcos. Entonces, los grupos también de los judíos, ¿qué va a hacer Lutero y sus seguidores? Tenemos que convertir a estos, tenemos que convertir a los turcos. Recuerden que el Islam desde el siglo IV había hecho atrocidades también, grandes adeptos. Tenemos que convertir a los maometanos, tenemos que convertir a estas personas. No tenemos que irnos más allá, tenemos que convertir a esto que tenemos con usted, con nosotros. Y esto fue una de las cosas. También, por supuesto, la persecución. Sabemos que América fue conquistada por la cruz y la espada. Entonces, en esta cruz que yacía el Cristo católico romano de la Edad Media. Entonces, por supuesto, los reyes católicos no iban a permitir que la herejía luterana destrozara también al Nuevo Mundo, según como ellos lo veían. Entonces, no van a permitir esto, por tanto, una vez más va a haber un gran control, y por eso llega la Inquisición a América. La Inquisición entonces va a impedir que los protestantes llegaran. El Santo Tribunal de la Inquisición se va a encargar efectivamente, de una manera muy efectiva, de evitar que la llegada del protestantismo a tierras indígenas. Así que tenemos, entre tantos factores, la misma mentalidad o las mismas discusiones que había dentro de los protestantes. Ellos no estaban interesados en salir de Europa, sino cristianizar su Europa. Estaban interesados también en evangelizar a los turcos, a los maometanos, a los judíos que tenían en Europa. Recuerden que ellos habían emigrado por todas partes. Europa estaba llena de ellos. Por eso querían evangelizarlos a ellos, ganarlos para ellos. La otra idea era que muchos de ellos pensaban también que si un rey era creyente, protestante, todos los demás lo debían de hacer. A raíz de esto vemos los pietistas se levantan a decir, no, esta religión es muy rígida, esta reforma es muy dogmática, se ha perdido la pasión por una relación personal con Dios. Y nacen entonces los pietistas y los puritanos con su movimiento
con Spener para levantar la fe protestante, porque los pietistas son protestantes, solo que salen de lo rígido de las iglesias que vienen siendo parte de estas iglesias históricas. Entonces, la gran mayoría de los protestantes están en su mundo, están tratando de organizar lo que ellos tienen. ¿Comienzan a llegar a Europa? Sí, comienzan a llegar, pero cuando pasan por el tribunal de la Inquisición, ellos no vienen como protestantes. Ellos vienen como comerciantes, vienen como hombres de negocio. Entonces, estos hombres de negocio que llegan a la Nueva América, aquí le pongo kernel parte de las bases del pietismo, la lectura devocional de la Biblia, oración diaria individual, evangelización hacia los incrédulos, obra misionera más allá del continente europeo, la iglesia como una comunión de creyentes. Entonces, estos sí van a llegar también a América. Esto parte de lo que tengo aquí es la relación personal con Dios, interesados en compartir su fe con otras personas que no los luteranos no estaban muy enfocados en esto. Ellos no consideraban que una nación era protestante solo porque el príncipe profesara dicha confesión. Estaban opuestos a toda la frialdad. Ellos querían una religión, pero del corazón, un sentimiento más sincero y emocional. Entonces, llevaron las enseñanzas de los reformadores hasta sus conclusiones prácticas, no solamente en los dogmas, sino de manera diaria, vivir la fe tal y como se espera del creyente. Entonces, con esta mentalidad tenemos a los pietistas. En los impedimentos, les voy pasando aquí, parte de lo que ya hemos visto, esta evangelización, la persecución, el establecimiento de la Inquisición. Varios protestantes fueron juzgados por la Inquisición y vamos a detenernos un poco entonces en los que sí comienzan a llegar. Bueno, en los que comienzan a llegar, llegan, como les decía, no llegan solamente o no llegan en sí a compartir una fe, sino por ser negocio. Dice, y de hecho varios de los protestantes que también fueron juzgados por la Inquisición no eran misioneros. Comienzan a llegar protestantes a América, pero no como misioneros, sino como comerciantes. Sin embargo, ellos que llegan como comerciantes, hay algo que va a llamar la atención a los nativos. Y aquí me voy a detener un segundo. Entonces, llegan no misioneros, llegan protestantes ingleses, alemanes, escoceses, llegan para hacer negocio. Pero, según los historiadores, el comportamiento de ellos, la manera, porque así como ellos llegan, así como llegaron los españoles y traen al cura, los protestantes que comienzan a llegar por negocio, ellos van a traer a sus pastores. Traen a pastores escoceses, ingleses, traen a pastores ¿para qué? Traen a pastores para cuidar la vida espiritual de ellos, para tener sus pequeñas iglesias. Entonces, aquí tenemos el nacimiento de las llamadas iglesias foráneas. Está la colonia, como vamos a ver cómo se van a estar en las islas del Caribe, también en Brasil. Vamos a ver en el mapa, les voy a enseñar posteriormente, una vez que terminemos de esta parte, que van a comer algo y regresamos en unos minutos, cómo se van estableciendo ellos. Una vez que se establecen, traen a un pastor. Y de hecho, se cuenta en la historia que Calvino estuvo consciente de esto también y hasta mandaba Biblias para estas nuevas congregaciones. ¿Qué es lo que hace distinto? ¿O por qué estos protestantes, que no vienen como misioneros, sino comerciantes, llegaron a pasar al tribunal de la Inquisición? Y muchos de ellos murieron también en el tribunal de la Inquisición. Y es que lo que llamó la atención a los nativos es la forma de adoración, el comportamiento de estos protestantes, es decir, el testimonio de los protestantes que llegan a América Latina, que llegan como comerciantes, es lo que le llamó la atención a los nativos, de ver que la fe que ellos profesaban era muy diferente a la cruz y a la espada que le habían enseñado los españoles. Entonces, esto es algo que se toma mucho en cuenta dentro de la historia, el comportamiento y la adoración,
es lo que los indígenas ven. Y esto es lo que hace entonces que los indígenas están interesados en conocer cuál es la fe que tienen estos nuevos visitantes que llegan a nuestras tierras. ¿Qué les parece? Muy parecido a nosotros hoy, ¿verdad? Toda la historia es bien interesante, hermana. Yo considero que no es casualidad. Bueno, Dios tiene su plan perfecto. No es casualidad la coincidencia que usted mencionaba al inicio de la clase, de lo que fue la conquista, o más bien dicho, el descubrimiento de América con lo que fue pues la reforma, el inicio de la reforma. No sé, es como quien dice lo necesario que tenía que pasar para poder pues mirar este campo blanco, ¿verdad? Que era pues obviamente América y toda la gente que aquí estaba, ¿verdad? Entonces considero que sí, la forma en que fue llegando, pues de una u otra manera, pues Dios fue movilizándolos, hoy sí que orillándolos a poder venir hacia este lado. Y bueno, esto de los pietistas, el surgimiento de tanto de, bueno, no solo los pietistas, sino también de bueno, hablemos de los luteranos y todos estos, pues tenían su verdadero motivo y razón, ¿verdad? Que fueron influyendo en nuestra América, lo que somos hoy por hoy. Se puede decir que se lo agradecemos a Dios por haber levantado a estos hombres de fe, ¿verdad? Que buscaban una verdadera relación con Dios, que buscaban no un dogmático, no una religiosidad dogmática ni nada de esto, porque es lo que se había perdido ya. Entonces, bueno, la gracia de Dios hasta ahora ha sido increíble hacia nuestro continente americano. Y podemos ver a Dios en la historia. Hermana Julita levantó la mano. Sí, a mí me llama la atención eso, quizá ahorita escuchando al hermano David, como el contraste tanto de los, bueno, entre los conquistadores ya con lo que llamamos protestantes, ¿verdad? Lo que se llama protestantes, que fue diferente las motivaciones, que los colonizadores, bueno, los españoles venían, sus motivaciones eran diferentes a las del protestantismo, que venía para colocar realmente una fe diferente de la que ellos vinieron a imponer. Entonces sí, yo pienso también de igual manera que entre todo eso bueno el ingreso del protestantismo, pues hay bastante, ¿verdad? Entonces, de lo bueno, agradecer a Dios por ello. Más sin embargo, podemos ver ahora todo yo digo, toda una ensalada de doctrinas hoy por hoy, ¿verdad? Cómo se ha ido distorsionando bastante. En mi país hay tantas congregaciones chiquitas, grandes, medianas, ¿verdad? A la vuelta de la esquina están y al escoger, porque se ha distorsionado bastante. Así que puedo ver ahí cosas. Hoy tenemos una ensalada de protestantismo. Josué sí levantó la mano. Sí, hermana, la verdad es que he estado analizando entre la lectura que hemos estado teniendo y lo que usted ha estado expuesto. Y me he puesto a analizar. Para empezar, los españoles fueron, de verdad no hay palabras para describir cómo fue que vinieron a conquistar aquí a América, a los indios, a los mayas. Pero estaba viendo, por ejemplo, el descubrimiento de América, ¿va? Que es la fecha en que más se mira con Cristóbal Colón en el año 1492. Y estaba viendo la reforma protestante que se fija en el 1517. Solo ahí hay una diferencia de 25 años, ¿no? Para que el protestante empiece a surgir, empiece a caminar. Y ahorita usted acaba de colocar ahí en su presentación que los primeros comerciantes
por decirlo así, vinieron en el año 1552, ¿verdad? Entonces hay muchas diferencias de años ahí que obviamente complican la llegada del evangelio acá a nuestras tierras. Y tomando en cuenta también de que la manera en que se portó la colonia española acá en estas tierras, prácticamente vinieron a subyugar a la gente, ¿verdad? En lugar de ayudar, a pesar de que la iglesia tradicional y oficial de la época estaban junto a la colonia, o sea, yo siento que no hicieron nada. No sé si hicieron algo bueno o hicieron algo mal, pero no hicieron nada, ¿verdad? En apoyar a los nativos de aquí. Por eso es de que nosotros tenemos a varios héroes que nos enseñan la historia, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Guatemala nosotros tenemos como héroe a Tecumán, ¿no? Que defendió a los indígenas, defendió a su pueblo. Entonces, y poniéndonos a pensar, esa conquista española en el 1492, hay ya más de 500 años que sucedió eso. O sea, que estamos hablando de que fue a poco, a pesar de que hay unos 5 años de conquista. Es poco, ¿verdad? A comparación de los 2000 años que tenemos de nuestra era, ¿no? Eso es mi aporte que estaba analizando con lo que hemos estado viendo y con lo que usted acaba de exponer, ¿verdad? Ya en el 1552, los primeros comerciantes que vienen acá con sus pastores, estamos hablando ya más de 60 años, 50, 60 años, que cuesta que venga el evangelio acá, ¿verdad? Cuando hablamos de algo bueno que podemos rescatar en la época de la conquista, no nos referimos tanto, bueno, la iglesia institucional fue la educación, la fundación de universidades. Las órdenes religiosas fueron las que hicieron un poquito trabajo porque se convivieron con el nativo, ¿verdad? Y eso es lo que sí se rescata como algo positivo dentro de la iglesia católica, pero fue tanto la crueldad también que hasta cierto punto a veces se opaca esa parte, ¿verdad? Lo bueno que se hizo se opaca por tanta crueldad que hubo dentro de esta época de la historia. Pero hay algo que me llama la atención y es que los protestantes no llegaron imponiendo la fe. De hecho, no vinieron a compartir fe ninguna. Ellos vinieron a hacer negocio. Ellos vinieron por comercio. Ellos no vinieron a imponer la fe ni a compartir la fe en sus inicios. Susan levantó la mano. Sí, profe, pensaba yo si el impacto que tuvo el protestantismo, o sea, que fueron bien recibidos y los daban de positivo, tuvo que ver por el contraste que hacía la Iglesia Católica. No sé si es válido lo que voy a hacer, pero ¿qué hubiera pasado si el primero que llegó hubiera sido el protestantismo? ¿Así de manera pasiva hubiera sido recibido? ¿O fue el contraste con el catolicismo lo que propició esta aceptación? Buena observación. Realmente ayudó mucho el contraste por el testimonio de vida. Es decir, el testimonio, la manera de vivir del protestante tan distinto al católico es lo que le llamó la atención. Habría que ver cómo se hubiese sido la historia si en lugar de haber llegado la Iglesia Católica hubiera llegado el protestantismo. Realmente a través de la historia ustedes van a ver un video donde el protestantismo llegó, trajo prosperidad. Donde el protestantismo llegó igualmente, hicieron colegios, hicieron universidades, ferrocarriles, telégrafos. Entonces, donde el protestantismo llegó, trajo prosperidad. Hoy pienso yo que hubiese sido diferente nuestra historia también. Si hubieran llegado los protestantes, si se les hubiera ocurrido, pero como vemos en la historia estaba la Iglesia Católica primero, el protestantismo viene después. Entonces, pero digamos que hubiera habido un cambio, que la reforma hubiese sido antes, o hubiesen apresurado quizás el paso y hubiera sido menos, hubiera sido otra la historia, posiblemente, porque sí se ve a través de la historia de donde llegó el protestantismo,
trajo prosperidad. De hecho, por eso es que vamos a ver posteriormente, ¿por qué los gobiernos liberales, por qué los criollos que se quieren quitar de encima los peninsulares, porque los peninsulares son católicos de pura cepa? ¿Por qué los criollos que se quieren quitar de encima los peninsulares? No tanto por el catolicismo, sino por quitarles el poder y tener ellos la cúpula de la pirámide del poder. Ellos, ¿por qué abogaban por el protestantismo? Los criollos van a abogar por el protestantismo porque por negocio, porque donde llegaba el protestantismo traía, y de eso es lo que va a ocurrir. Hay una gran diferencia. El español llega y zarpó. El español llega y se llevó todo lo que había en América. El protestantismo llegó trayendo. El protestante llega a hacer negocio, a traer, a construir calles. Entonces, el protestantismo llegó a hacer bien y no fue un protestantismo impuesto. Y eso es algo válido que sí se puede resaltar en la historia y algo que nos reta a nosotros. Como protestantes soy. El testimonio fue lo que marcó la diferencia para que fuese aceptado. ¿Cuál es nuestro testimonio de vida hoy? Donde llegamos, queremos poner un evangelio impuesto, acepta porque tenemos que ganar las almas y no importa lo que pase por el cuerpo, o llegamos siendo un testimonio. Eso es cómo hacemos misión hoy. Es algo que nos puede llevar a pensar. Vamos a detenernos aquí 8 en punto para que desayunen. Esta hija de Dios también va a desayunar, que estoy aquí desde las 6:30. Entonces, desayunen. Nos encontramos en 15 minutos. Nos encontramos aquí a las 8:15 y seguimos viendo entonces quiénes fueron estos protestantes, además de los que vinieron por negocio, vino de todo tipo de protestantes y cómo fueron adueñándose de América Latina y de las islas. Entonces, nos vemos en 15 minutos, coman algo y ya regresamos.
Buenos días, por aquí estamos esperándoles. Presente. Estoy tomando mi tacita con café, mi té café. Eso está muy bien. Ay, me pasó un accidente. ¿Qué pasó? Que puse a endurar unos huevos y se les terminó el agua y empezó a explotar. Ay, eso está. Que estaba en microondas. Ay, Dios. Pero se terminó el agua y empezaron a explotar los pobres. Así que a limpiar la cocina. Ay, Dios. Accidente. Así es. Así que es muy interesante la historia, ¿verdad, maestra? Es Muy tremenda. interesante. Y tantas cosas que uno desconoce. Y con eso de, por ejemplo, que se desconoce las motivaciones realmente que trajeron a los españoles a América. Y la forma como impusieron la fe, ¿verdad? Y cómo la Iglesia Católica empezó a monopolizar todo. Y aún se ve eso a unas ciudades, y cómo la Iglesia Católica está pues centrada en todo, en cuestiones del Estado, la política, la religión, ¿verdad? La economía, en todo están ellos ahí metidos. Así que, y por otro lado, viendo cómo vino el Evangelio, pues la motivación fue diferente, pero que sí el interés era comercio, ¿verdad? Aunque quizá había ahí ese reflejo de llevar el Evangelio a través del testimonio de ellos, ¿verdad? Que marca la diferencia. Así mismo. Vamos a ver siglo XV, siglo XVI, digo yo, se arma el acabose. Siglo XVI, lo que comienza. Recuerden que ya España tiene el control, llegan unos que otros, pero en el siglo XVI comienzan a llegar naciones protestantes, comienzan a tomar el control de las navegaciones. Recuerden que todo era la Inquisición, la península ibérica, los españoles tienen el control, todo el que pasa venga por acá y cortamos cabeza al que no llegue, como nosotros no cumplen los requisitos nuestros. Pues en el siglo XVI comienzan a llegar naciones protestantes. Cuando hablamos de naciones protestantes, también es interesante conocer la diversidad de protestantes que llegaron. Recuerden que en Europa tenemos protestantes como los pietistas, ¿verdad? Los pietistas, los puritanos, con principios de que la evangelización, una relación personal con Dios, no tanto el dogma. También están los cristianos o los protestantes se le llamaban protestantes culturales, es decir, como los tenemos también hoy en día, que la abuela es cristiana, el papá es cristiano y todo el mundo piensa que es cristiano porque viene de generación en generación. Igual, solo que a diferencia de ellos lo tenían de esa manera, pero también eran como cristianos por el rey. Si el rey es cristiano, es como los siglos anteriores, desde que llegó la reforma anglicana, la reforma en Inglaterra. Como la reina era de la cabeza de la iglesia anglicana, se decía que todos los ingleses eran anglicanos y eran protestantes de la religión anglicana. Y no es cierto, en la actualidad las nuevas generaciones nada que ver. De hecho, ellos mismos dicen ni Dios ni reina. Entonces, esto mismo, igual que como ves al inicio en los Estados Unidos, si los fundadores fueron protestantes, es completamente una nación protestante, pero realmente este tipo de protestante también va a llegar a América. Y es el protestante que piensa que es protestante o profesa que es protestante porque su nación lo es, aunque él no lo sea.
en cuanto a los principios o a la vida cristiana o la devoción diaria, la lectura de la Biblia, lo que decían los pietistas. Por eso los pietistas van a tener un poco de razón a través de la historia, porque ellos están conscientes, esto es una religión muy fría, muy democrática. Pues entonces va a venir una lluvia de protestantes de todo tipo. Lo interesante es que en medio de todo eso hay que tomar en cuenta la realidad de que hicieron bien, por supuesto que sí, que ayudaron muchísimo. Los viajes, por ejemplo, aquí les digo en la exposición, los viajes de Europa a América se debían de hacer por la península ibérica en ese momento, pero luego, en siglo XVI, durante el siglo XVI, naciones protestantes comienzan a tomar el control de las navegaciones. Piratas y corsarios también. Hay piratas y corsarios en la historia, piratas y corsarios protestantes. Conquistaron algunas de las islas del Caribe, las tierras costeras. Ahora sí, todo el europeo que llegaba que no fuese español, no todos eran protestantes, pero buen número de ellos lo fueron. No todos eran protestantes. La economía entonces, al ver este descontrol, como digo yo, se armó un gran rollo. La economía se le pierde. España, la península ibérica, pierde el dominio que tenía sobre las aguas, sobre la economía. El control se les va de las manos por los piratas y los corsarios. La piratería, contrabando, empresas comerciales y estatales. Entonces ahí se armó el negocio del acabose, porque allá los españoles pierden el control y los piratas y corsarios dicen, aquí entramos nosotros. Y ahí es donde llegan los comerciantes. Levantó la mano Susi, comerciante protestante. Adelante, Susi. Profe, cuando yo estaba leyendo esto me preguntaba cuál es la diferencia, porque ellos son piratas. Porque estaba pensando, quizás si ellos robaron o tomaban ciertas cosas, desde el punto de vista de los españoles eran piratas. Pero desde nuestra perspectiva como nativos, entonces los españoles también hubieran sido piratas porque vinieron a robarnos las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, según, en este caso hay uno muy interesante que se llamó Francis Drake, y Francis Drake para los españoles era un pirata despiadado, para los ingleses era un brillante marinero. Entonces, algunos de ellos, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que como era una variedad de protestantes, algunos venían como pietistas, los comerciantes, pero otros eran protestantes nominales. Entonces, habría que ver cuál era la exégesis que ellos le hacían para poder venir como piratas, pero están viniendo a nuevas tierras, es decir, llegan al Caribe, pero por ser piratas, por ser nominales, quizás en la exégesis que ellos le hicieron estaba bien conquistar nuevas tierras y de hecho hacían los saqueos y las cosas que hicieron. Entonces habría que ver realmente, no he visto la exégesis que usaron los protestantes piratas en esto, pero sí se reconoce que varios de ellos hicieron ese viaje, pero la realidad es que los españoles católicos cuando vienen eran prácticamente piratas. Cristóbal Colón, si tiene lógica lo que dice, Cristóbal Colón vienen en sus embarcaciones, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, marineros, pero ¿qué hicieron ellos? Fue piratería igual, fueron saquear América, fueron a acabar con todo. Entonces, ahí está la ley pareja para todo el mundo. Todos hicieron lo que en su como visión ellos entendían que era lo que podían hacer o lo que debían de hacer. Pero también aquí les pongo los varios comerciantes protestantes que llegaron. En la costa de Brasil, por ejemplo, llegaron los de Holanda, y estos son comerciantes. ¿Sí? Tenemos entonces protestantes comerciantes de Holanda que llegan a la costa de Brasil 1630, 1654, en las Antillas 1634, llegan luego ingleses, llegan británicos a las Islas Bermudas, los Barbados, Jamaica, Belice, y como ustedes saben, todas estas islas quedaron en manos de los ingleses. Entonces ya España no va a tener el poder de todas las nuevas tierras. Estamos hablando 1619, 1625, 1786, y así comienza la invasión. Los daneses, las Islas Vírgenes de Santo Tomás, Santa Cruz, 1616, Honduras,
la Inglaterra, Honduras, Mixquita, Nicaragua, Isla Trinidad, las Islas Sotavento, todos estos comienzan a llegar y comienzan a tomar lugar y con ellos traían la fe. Y eso es lo que sí se puede resaltar. Gran Bretaña, las bases coloniales de Gran Bretaña, como están estas de Honduras, de Mixquita, traen otra lengua, es decir, traen su idioma, traen su fe. Van a venir pastores junto con ellos también, o posteriormente van a traer pastores también con ellos. Como se puede ver, aquí les explico. Los franceses se les llamaron en el 1555, cuando digo aquí en la diapositiva, si logran leerlo, franceses hugonetes. ¿Y qué significaban los hugonetes? Hugonetes es el sobrenombre que los católicos franceses le habían puesto a los protestantes calvinistas. Es decir, los protestantes calvinistas eran llamados por los protestantes calvinistas franceses, eran llamados por los franceses católicos como hugonetes. Entonces van a llegar y van a saquear La Habana. Entonces estamos frente a protestantes calvinistas. Van a saquear La Habana. En el 1564 la Florida. Entonces ya se le fue de las manos a España todo el control que tenían ellos en cuanto a la economía y al negocio que tenían para América. Dios es el dueño de la historia, sin lugar a duda. Y en medio de todo esto, la mano de Dios estaba presente. Inglaterra también va a conseguir el derecho de establecerse y tener el permiso para los navíos. Y esto es algo que va a favorecer muchísimo a la mayor llegada de los protestantes. Llegan, se establecen, tienen sus colonias, y no sé si ustedes en sus países tienen este tipo de colonias de los años, de estos años 2500, 1600, y era muy típico. Yo recuerdo porque en Cuba, no sé si porque se detuvo en el tiempo, pero sí todavía quedan vestigios y quedan casas de esta época. Eran esas casas, famosas casas de maderas, muy bonitas, tipo la de los muñequitos, casas de maderas, y eran todas como réplicas, eran colonias, se ven en el interior del país. Estas casas de madera construidas por los ingleses, por los escoceses, por los alemanes, tenían estas casas de madera y construían, por supuesto, también su templo, construían la escuela para los hijos de los comerciantes. Y recordemos, no estamos hablando en sí todavía de misioneros, sino el establecimiento de comerciantes protestantes. Pero al venir ellos, tanto de las denominacionales, como decimos nosotros, que se creen creyentes por su rey, vienen también los que sí mantienen una devoción. Pero hay algo distintivo, y es que el testimonio que ellos mantuvieron llegó a impactar la vida de los nativos, y al venir posteriormente los pastores que van llegando también con ellos. Entonces podemos ver en la historia la llegada de europeos no católicos. La llegada, entonces comienzan a llegar los capellanes protestantes. La llegada de los colonos luteranos. Ya empiezan a venir ya, además de su negocio, con su fe, una vez que va a tener el permiso del navío. Inglaterra, que gestionó el permiso de navío completamente, ya no era ilegal, ya no era simplemente que llegaran a través de los piratas, ya era legal que comenzaran a entrar. Entonces, como le decía, algunos eran protestantes culturales, la tierra donde príncipe era protestante. Entonces comienzan a llegar Brasil, Alemania, se establecen en Venezuela, por ejemplo. Y algo interesante que ocurrió y se ve a través de la historia es que Carlos V tiene una deuda con una familia banquera de Alemania. Y la manera en que Carlos V, porque recordemos que ellos se creían todavía como reyes también, que la corona les había, el Papa les había entregado tierra, Carlos V hace una negociación y le entrega tierras del oeste de Venezuela, se lo entierra a esta familia alemana. Y esta familia alemana eran familias protestantes. Entonces, de esta manera va a llegar el protestantismo también a Venezuela. Así también va a llegar el protestantismo a Brasil. Esto es interesante conocerlo en nuestra historia, porque
para que podamos entender cómo es que llegaron las iglesias históricas. Recordemos, cuando hablamos de las iglesias históricas, estamos hablando de los bautistas, de los iglesia anglicana, las iglesias luteranas, las iglesias presbiterianas, las iglesias metodistas. Todas estas son llamadas, creo que no me queda más ninguna, anabautistas. Son llamadas las iglesias históricas. Las iglesias históricas son las iglesias primeras que van llegando a raíz de toda esta época del negocio. ¿Quién les otorgó la licencia a los ingleses? Se lo otorgó España. Finalmente hubo un trato entre España y otros países de Europa con Inglaterra. Fue una negociación que hizo y sí, la obtuvieron de esa manera. Porque ya se les fue de las manos el control. Ya no podían hacer más, ya se les fue de las manos el control a España. Y llegan a tener esa negociación con Inglaterra y les da permiso, les otorga permiso para el navío. No es un permiso para que traigan la fe protestante, es un permiso para las negociaciones, para que llegaran ya barcos legales, porque de todas formas estaban los piratas acabando. Entonces van a dar este permiso, siempre se pagaba o sea, estas negociaciones, pero ya hay mayor libertad para que entren. Por eso es que llegan al norte de América. Por eso es que toman la Florida, y en la negociación se ve como en parte del Caribe, saben que por ejemplo en las islas del Caribe sí llegó a España, y lo que hacen que van a hacer, y llegaron a España y llegaron también los ingleses en el Caribe, y va a haber un cambio en cuanto a negociaciones que van a hacer con territorio, así como hizo negociación Carlos V con Alemania, va a hacer negociación España con Inglaterra, con islas del Caribe, y por ejemplo, eso pasó también con la Florida. La Florida, el cambio que la hacen es que la Florida, había parte de la Florida que era parte de los españoles, lo cambian con Cuba. El negocio fue que los ingleses de Cuba pasan para la Florida y los españoles que estaban en la Florida pasan para Cuba. Entonces, todas estas negociaciones se comenzaron a hacer por medio de las tierras. La primera instalación del protestantismo en América fue la colonia con una familia, es decir, ya de una manera más institucional, una familia que se llamaba la familia Wexler. Esta familia es el negocio que hizo Carlos V con las tierras para saldar su deuda con Alemania. Le da el oeste de Venezuela, se le entrega a esta familia banquera, salda su deuda, y de esta manera se reconoce en la historia que es la primera instalación formal de protestantes en una colonia en Venezuela. Pero esta colonia luego va a ser desmantelada, es decir, se instala, pero años posteriores la misma corona después quita a esta negociación, o quita esta colonia protestante del oeste de Venezuela, porque decía que era un peligro por ser una agrupación de luteranos. Entonces España no llega a perderse, deja puerta abierta obligatoriamente por todos, pero no quiere decir que entregó las islas a los protestantes o que entregó el Nuevo Mundo a los protestantes. No, el catolicismo va a seguir teniendo poder. Por eso es que algunos protestantes, sí, España seguía teniendo la autoridad. Los otros países reconocían a España como autoridad. Sí, de hecho, España sigue teniendo la autoridad suprema, la tenía España. Va a abrir un poco más el permiso de la entrada, pero España va a seguir teniendo autoridad. Por eso es que en la Inquisición protestantes también fueron muertos en América. Protestantes fueron torturados por la Inquisición en Lima y en México, porque España en sí, ella no soltó el Nuevo Mundo. Seguían porque, en primer lugar, según su cosmovisión, Dios se las había entregado. La corona se la había entregado. Era una tierra que había sido entregada por ellos, por Dios. No la iban a entregar completamente a todos. Entonces, se abren a la negociación, pero ellos siguen teniendo el poder. Y eso es lo que se puede ver a través de la historia. Siguen teniendo el poder. No dejaron de tener el poder España. Por eso es que quedó predominado. Si España se hubiese rendido y le hubiera dado todo a las nuevas tierras que estaban llegando, o los nuevos países que estaban llegando, hubiera sido diferente a la historia. Quizás ya el español no hubiera sido el castellano, no hubiera sido
el idioma que más se hablara en América, el catolicismo hubiera perdido mucho más. Entonces, España no llega a perder toda su autoridad sobre las nuevas tierras. Van a haber capellanes, por supuesto, la iglesia. Esta parte de la historia no se cuenta, o al menos no se reconoce como hechos históricos por parte de los protestantes. Y sí, realmente no sé, pero es parte de la realidad, es parte de la historia, de cómo ellos... Entonces, en esta negociación se establecen, comienzan a llegar protestantes. Recordemos, España no pierde el poder, lo mantiene, pero ni modo, va a comenzar a abrir un poco más la opción de América. Y tenemos una nueva fe. Llega una nueva fe no impuesta, una nueva fe que la adopta en el corazón también, porque recordemos también que varios de los esclavos que habían traído desde 1500 eran esclavos protestantes, porque habían sido de parte de África que había sido ganada. Recuerden, desde los inicios de la Reforma, parte de África había sido ganada. La Reforma, por el mismo movimiento que va a tener la Reforma, no quedó solo en España, Alemania, Europa. La Reforma se fue expandiendo en esa parte del mundo. Aquí no venía, pero por allá iba creciendo. Entonces, a medida que los Reforma va creciendo, no solamente porque no tienen la idea de la evangelización, sino por la misma persecución, algunos van a emigrar. Varios de estos esclavos llegan a América, llegan con la fe protestante. Entonces, cuando podemos pensar, yo me atrevo a decir, el protestantismo, parte del protestantismo llega a América, aunque no llegaron como misioneros, llegaron como esclavos, varios negros llegaron con protestantismo a tierras americanas. Por eso lo tenemos en la historia, que es algo tampoco que no se habla, pero cuando yo realicé mi trabajo de tesis, de tanto de licenciatura como de maestría, que se llamó la teología negra, de Black Theology, con el padre de la teología negra, que es Jen Cohn, un pastor bautista de los Estados Unidos, se reconoce como parte del protestantismo llegó a América a través de los negros esclavos. Es decir, no llegaron a confesar su fe porque eran esclavos, pero sí llega el Dios de los protestantes. Nuestro Dios llega a través de ellos en la historia y se tiene que reconocer, aunque sean esclavos, porque fue la primera vez que en América Latina se cantaron cánticos protestantes. Fue por los negros esclavos que cantaban los Black Spiritual aquí en América Latina. Al llegar estos protestantes, los capellanes, la primera entonces capilla protestante fue en Río de Janeiro en el 1819. Diferentes formas de culto, y esto es lo que va a llamar la atención a los nativos. Estilo de vida, la mayor cantidad de protestantes se establecieron también, como podemos ver, queda el vestigio de esto en el norte de América. Por eso, a través de la historia, donde llegaron, donde más se establecieron los protestantes y no fueron aniquilados por la corona, fueron los países que más prosperaron. Establecieron colonias e iglesias locales. Entonces, a partir de ahí, entonces vamos a tener en la historia lo que se llama colonias no católicas. Y estas colonias no católicas son las que van a comenzar tanto por los moravos. Recuerden que los moravos son protestantes también. Los moravos es parte de los que conoció Juan Wesley, los que han conocido la historia de la conversión de Juan Wesley. Los moravos son los que él conoce en este navío que estaba a punto de naufragar, y Juan Wesley les pregunta que por qué ellos no tienen temor, y ellos le hablan de su seguridad de salvación. Entonces, así es como van llegando los calvinistas. Aquí les pongo los calvinistas llegan a Brasil. Entonces ya va a llegar un movimiento de colonias no católicas, estableciéndose ya en América. Los calvinistas llegan a Brasil y esta es la colonia. Entonces recuerden que habíamos visto una colonia establecida en el oeste de Venezuela por la familia banquera alemana protestante. La corona española arrasa con estos luteranos y pierde. Pero va a haber entonces, y es interesante, por lo menos yo lo admiro, de cómo aunque España luchó para evitar el protestantismo, Dios es dueño de la historia, y el protestantismo, gracias a que así Dios le plació, Dios lo quiso, se pudo establecer en América Latina en contra de la misma colonia y a pesar de la persecución que van a tener los protestantes en América Latina. Los calvinistas vienen entonces a Brasil. Una primera colonia protestante en Brasil se da por los calvinistas
Y estos calvinistas que llegan a Brasil, 1550 y tanto, ellos le envían cartas entonces a Calvino, y le envían cartas a Calvino pidiéndole que enviaran, y ahora sí, cuando se ve en la historia, piden misioneros para el Brasil, misioneros calvinistas. Todos los que hemos visto anteriormente, más que todo vienen por negocio, pero comparten su fe, vienen capellanes, comparten su fe, vienen piratas, y todos estos que van llegando, protestantes, creyentes y no creyentes, pietistas y protestantes nominales, van a compartir su fe de una y otra manera. Pero en el 1555 entonces que se tiene registro de que se le solicita a Calvino misioneros, ya, como misioneros. Antes teníamos las órdenes religiosas que seguían haciendo labor también en América. Misioneros. Entonces en el 1557 llegan entonces pastores preparados, porque lo que se había dicho es que muchos de los que venían, que donde estos eran capellanes, no tenían tanta preparación bíblico-teológica. Entonces dice que en el 57 comienzan a llegar pastores preparados para atender a los protestantes en Brasil. Ahora bien, aquí es que tenemos entonces, continuamos con las iglesias foráneas, porque ellos vienen por sus miembros. Los misioneros vienen a hacer, supuestamente venían también a hacer misión, pero la mayoría de los pastores van a venir a cuidar sus feligreses. En el 57 se celebra por primera vez, el 21 de marzo, en tierra de América Latina, un servicio de Santa Cena protestante. El primer servicio de comunión protestante en América Latina se celebró en el año 1557. Y años más tarde, todos los portugueses arrasaron con esta colonia. Portugueses no católicos. Entonces, hubieron intentos y estuvieron establecidos. Sí, España trataba siempre de eliminar los asentamientos o eliminar las colonias protestantes. Por lo tanto, ellos seguían teniendo el poder. Pero aún así, va a seguir el protestantismo y va a seguir estableciéndose iglesias poco a poco a lo largo hasta que ya quedan establecidas. Por ejemplo, colonias de los moravos en el Caribe conquistaron las Bermudas, Trinidad Tobago, las islas de San Andrés, Barbados fue ocupada por los portugueses y disputada también entre los ingleses desde 1620. Bautistas evangelizaron a los esclavos. Es interesante cómo la denominación bautista es una denominación en la historia que ellos estaban, los bautistas del sur, cuando vemos en la historia los bautistas del sur, del norte de los Estados Unidos, ellos apoyaban la esclavitud. Los protestantes apoyaron la esclavitud. Como vemos al principio, Bartolomé de las Casas abogó por los indígenas, pero no los esclavos. Cuando yo comencé a indagar en la historia por la Black Theology, vi que sí vieron bautistas protestantes. De hecho, cuando llega la liberación al norte de América de los protestantes, varios bautistas y protestantes salen de América y emigran, salen del norte de América, emigran a esta parte de América y a Brasil, al Suramérica, con sus esclavos para mantener la esclavitud. Sin embargo, también tenemos a bautistas que evangelizaron a los esclavos y los colonos españoles se oponían también a la evangelización de los esclavos. 1735, los moravos evangelizan el sur de América, establecieron iglesias anglicanas los colonos ingleses y son las llamadas iglesias foráneas. ¿Por qué? Porque eran iglesias a diferencia de los órdenes religiosas. Las órdenes religiosas impulsaron entre ellos el aprender el idioma del nativo. Los protestantes, algunos se aprendieron el idioma del nativo, pero ellos en su mayoría van a establecer iglesias foráneas. Las iglesias foráneas quiere decir que el servicio se hace todo en el idioma de sus miembros, en este caso en inglés o en alemán, y el servicio era todo en la liturgia como lo tenían ellos en casa. Esas iglesias foráneas inician con todo este movimiento y son iglesias foráneas que hasta hoy permanecen en América Latina. En América Latina, en toda América Latina tenemos iglesias foráneas, las iglesias de misioneros
que solo se hacen cultos en inglés, son realmente iglesias foráneas, porque todo lo que se celebra es al estilo de las iglesias, de la iglesia de su tierra. Entonces, todo esto se va desarrollando a través de la historia y que es importante para nosotros conocer cómo Pero ayer, sí. un pensamiento solamente. Eso de que hacían todo conforme a la liturgia que ellos ya traían, pues eso también ayudaba a que no se diera el sincretismo religioso que se dio con el caso de los católicos, ¿no? Porque sí se pudo mantener por lo menos la liturgia, y eso evitó porque el sincretismo que ocurrió con los católicos fue lo que dañó muchísimo, pienso yo, la doctrina católica, pues, porque al final ellos seguían a Cristo, ¿no? Con todo lo que ellos ya tenían, ¿no? Pero en el caso de lo que nos está mencionando, de las congregaciones que se establecieron de esa forma, no existió ningún sincretismo, pues se mantuvo la doctrina que ellos traían, ¿no? Realmente sí, eso es cierto. Ahora, las iglesias foráneas tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra. Sus puntos a favor es que se mantiene así la fe, pero la realidad es que ellos venían en este inicio por cuidar a sus mismos miembros, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es el punto a veces que costó un poco con las iglesias foráneas poder? Es que no adoptaron la cultura de la época. Y eso es parte de nuestra realidad. Es decir, ¿qué es lo bueno? Que se evite el sincretismo. ¿Qué pasa con las iglesias foráneas que no hacen clic en sus inicios? Ya después, por supuesto, va cambiando en todo el proceso de la historia, va cambiando este desarrollo de la iglesia y el rol que va cumpliendo, pero en sus inicios no se le puede pedir más a los protestantes que llegan, porque ellos no conocen la cultura, ellos tienen que tener. Pero ¿qué pasa con nosotras hoy, como dice, con las iglesias foráneas? Vemos iglesias, nosotros hoy como iglesias protestantes, a veces parecemos iglesias del norte de América y no iglesias centroamericanas. No me refiero a la denominación, sino a nuestra música, a nuestro estilo. Por ejemplo, de una manera más clara, nosotros en Cuba, por ser igualmente, mi iglesia es metodista, es una iglesia, teníamos hasta el año 1990, es decir, yo tenía mi edad, era miembro de mi iglesia, joven, 1990 teníamos liturgia metodista estadounidense. Todo el servicio era metodista estadounidense. Todo. El órgano, el firme hacia adelante, siendo nosotros caribeños. Entonces, éramos una iglesia, todos cubanos, sí, pero como nos enseñaron los misioneros, la liturgia que trajeron una vez, porque las iglesias, en este caso mi denominación, eran misiones de la Florida. Cuando llega Fidel, tumba, bota a todos los misioneros, le da órdenes que se vayan del país, y al hacer esto las iglesias quedan solas. ¿Pero qué? Teníamos la cultura estadounidense en nuestro servicio. Hasta el 1990, que la iglesia, en este caso, nos damos cuenta que tenemos... dice aquí, y ahora hay iglesias latinas en el viejo mundo, porque en Estados Unidos hay muchas iglesias latinas, ahí voy, donde nos dimos cuenta que no éramos una iglesia caribeña, no éramos una iglesia que se identificaba con su... Pero eso nos dimos cuenta, pero eso no fue algo que dijimos, vamos a cambiarnos. Dios nos obligó a cambiar por muchas cosas que ocurrieron en la iglesia. Finalmente, conclusión, nos convertimos en una iglesia metodista cubana. Entonces, somos metodistas, sí, nuestra doctrina y todo, Wesley, todo del metodismo, pero nuestra liturgia es completamente caribeña. Nuestra música es caribeña y alabamos a Dios no con órgano, alabamos a Dios con nuestra batería, con pandero, con danza, como Caribe. No es sincretismo de la música mundana en la iglesia, es decir, no es tampoco te vas a encontrar una rueda de casino, hermanos bailando uno a uno, no. Es la alabanza y nuestra adoración es muy autóctona, es nuestra, porque es lo que corre por nuestra sangre. Entonces, eso es lo que pasa, que esto va bien en las iglesias foráneas. ¿Qué es lo que va pasando también ahora y en día? Que donde quiera que llegan comunidades latinas, tienen sus iglesias. Siguen siendo iglesias foráneas en los Estados Unidos.
Yo cuando estuve en Inglaterra quise visitar, uno de mis sueños era visitar un black church, una iglesia negra. Y yo andaba, por supuesto, con metodistas, todos anglos, es decir, perdón, todos británicos. Ellos jamás habían entrado a una iglesia, ni iban a entrar a una iglesia afro en Inglaterra. Y estando yo en la misma capital, le digo, mire, yo quiero visitar una iglesia. Que tuvo que hacer este pastor, meterse en internet, ver dónde había una iglesia, y él me llevó, este pastor blanco británico me lleva a la iglesia y me dejó en la puerta de la iglesia. ¿Usted cree que ese pastor entró? Bueno, ni apenas entró. Me dejó en la puerta de la iglesia, pero él ya había coordinado, el pastor me estaba esperando, un miembro de la iglesia, me saluda, me entra a la puerta, me dice, en cuanto termine, a la hora que había terminado, porque eso sí empiezan, en cuanto termine, la vengo a recoger. Yo le tuve que hacer una llamada porque esa es la diferencia entre las iglesias históricas que inician a las 10 en punto, llueve, trueno, relampaguee, a la hora que empieza y terminan a la 1 o a las 2, perdón, una hora de servicio y no te puede pasar ni un minuto porque eso es una falta de respeto. Pero estas iglesias son como las iglesias caribeñas, son como muchas de nuestras iglesias latinas neopentecostales. Entonces, ahí yo pude ver que es una iglesia foránea en tierra anglicana, en tierra inglesa. Entonces, las iglesias foráneas siguen. ¿Han sido útiles? Sí, porque igual que en sus inicios cuando se formaron, es la manera en que el extranjero, el que está en tierra extranjera, tiene un pedacito de su tierra en estas iglesias. Entonces, esto es lo positivo según mi punto de vista, sí. Ayudó en esta época, lo que decía el hermano Lío, tiene buen sentido, a eliminar el sincretismo porque hubo una mezcla entre la iglesia, entre las religiones precolombinas, por ejemplo, y la fe protestante. Sí se mantuvo en ese aspecto y fue positivo también. Dice aquí, y ahora hay iglesia latina en el viejo mundo, porque en Estados Unidos, exactamente, y en toda Europa tenemos iglesias latinas. Y siguen siendo, ¿qué? Son iglesias foráneas. Positivo que tiene es una manera de tener tu casa, es una manera de tener tu culto, es una manera de tener tu iglesia para el extranjero, porque llegas y tienes tu iglesia, tienes tu congregación, tienes tu estilo de música, y eso ha sido muy favorable. Pero aquí donde iniciaron, y ahí llegamos con la llegada de los protestantes en América Latina, que trajeron también su iglesia, y luego es que vemos cómo en la evangelización que van haciendo los misioneros, en la evangelización que van haciendo pastores protestantes, es que esta iglesia, también hay algo a tomar en cuenta, y es que estos negociantes protestantes van a fundar colegios, primero para sus hijos, igualmente como lo tenemos hoy, los colegios para los hijos de los misioneros, van a fundar colegios para sus hijos, pero de esta manera se van abriendo también, van a traer mucha mano de obra, es decir, van a favorecer al hombre nativo para trabajo. Ya no va a ser trabajo tan forzado como lo tenían con los españoles, ya va a haber trabajo, pero ¿por qué también va a ayudar? Las órdenes religiosas se enseñaron el español, las órdenes religiosas le enseñaron muchas cosas al hombre nativo antes que llegaran los protestantes. Entonces los protestantes al llegar van a tener también a nativos con una preparación un poco diferente y ya habían aprendido otras cosas, el arte, la pintura, la música, y todo esto va a favorecer al protestantismo también cuando llegue. Entonces, es parte de lo que va pasando en la historia. Los anglicanos en las Bermudas, piratas comienzan a llegar, en las Islas Bermudas se comienzan a establecer y empezaron a establecerse en el 1610, invaden la isla con esclavos africanos e indios. ¿Por qué? Los ingleses, y es parte de la historia triste de los ingleses, así como España saqueó a América, los ingleses saquearon África. Y eso sería ver la historia de la iglesia en Europa. Los ingleses saquearon África, porque una de las cosas que queda todavía en el ADN del africano protestante es el dolor de lo que los ingleses hicieron, ingleses también algunos protestantes, hicieron en África. Los esclavos que arrancaron fueron, muchos de ellos también eran protestantes.
Entonces, esto es parte de la historia en lo que ya es otro mundo, así como nosotros vemos la nuestra. Si vamos a África y conocer la historia de la iglesia en África, van a ellos hablar de las atrocidades que hicieron los ingleses en su tierra y cómo llegaron, hicieron negocios y se llevaron a los esclavos para todos lados. Y muchos de esclavos también los trajeron para América. Durante el siglo XVII, las Bermudas fueron la base de piratas y corsarios. Entonces, la historia es interesante, cada uno desde su perspectiva la puede ver. A veces dicen que es difícil ser objetivo, pero es importante conocer parte de la realidad de nuestra historia. Se establecen iglesias de los colonos, aquí he hablado también de en esta época se va a establecer iglesias para los colonos, primer pastor anglicano en la región, Richard, luego un pastor puritano escocés que va a llegar también, y él va a denunciar los abusos que tiene la iglesia con los esclavos. Y recordemos, miren, en cuanto a la maldad del hombre, es una realidad. Entonces, así como, claro, no podemos decir que hubo una tanta crueldad como lo tuvieron los españoles con los españoles con los nativos, pero los esclavos sufrieron también crueldad en manos de los colonos. Se estableció en el 1719 la primera iglesia presbiteriana en la Bermuda. Y de ahí es que ya vamos terminando y se va desarrollando. Aquí les pongo, por ejemplo, conquista de América, la colonización. Aquí cuando estamos hablando de la colonización de cada uno de estos países, cómo se va invadiendo. Recuerden que ya España no tenía el poder de todo, sino que la colonización francesa, colonización inglesa, la colonización española, y si pueden ver en el mapa, en amarillo, la mayor parte la va a tener España. Colonización holandesa y la colonización portuguesa. Entonces, todo esto es como se fue desarrollando la llegada del protestantismo. Ya vimos las razones por las cuales se demoró, pero también a pesar de que España siempre estuvo en contra del establecimiento de las colonias protestantes, siguieron viniendo, gracias a Dios, protestantes en América. Y posteriormente ya es que se ve la llegada de las famosas agencias misioneras que estuvieron llegando a América, ya para el 1698, 1701, 1723, y esto venía más que todo para promover el conocimiento bíblico entre los colonos, pero también difundir la fe evangélica entre los esclavos, los negros y los indios. Y luego, entonces, va a haber problema así como hubo un choque entre las iglesias institucionales y las órdenes religiosas, posteriormente va a haber un problema o un choque entre las iglesias históricas y las órdenes misioneras, las agencias misioneras. Las agencias misioneras van a estar en contra de muchas cosas que va a hacer la iglesia institucional protestante también en tierras americanas. Y van a decir, ustedes han perdido mucho, porque estos protestantes, luego vamos a ver cómo van a empezar a venir a protestantes que fuman, que bailan, que toman, que gozan la vida como les da la gana, y las órdenes misioneras dicen, ustedes no son ni protestantes, ustedes son nada, son un mal testimonio. Entonces, la historia se va a seguir repitiendo de choques entre uno y otro, pero de que hicieron cosas positivas, igualmente hicieron cosas positivas. Nuestra historia está llena de muchas cosas interesantes, tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Protestante. Por mi parte, es todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran añadir. Le podemos escuchar todos. ¿Qué les pareció? Bueno, Tremendo. antes celebraba el día del descubrimiento de América, se me hace que después de la clase ya no, porque la verdad que hasta todo lo que pasó. Terminó. Entonces, bueno. Tiene razón, realmente uno celebra. Pero ¿cómo celebramos con todo ese contexto? ¿No? Que es bien tremendo, bien difícil. Y recordar pues todo eso para celebrar, no vale la pena. Aunque se puede celebrar lo bueno, ¿verdad? Igual con las independencias, realmente no sabemos. ¿Independencia para quién fue? ¿No fue para un país?
Ahí vamos a ver, vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver la época de la independencia. Para los criollos, la independencia fue para los criollos. Para los poderosos. Para Exactamente. Entonces, ¿qué celebramos nosotros cuando realmente fue una independencia parcial? Fue una independencia de negocio, es decir, fue el negocio de los criollos por quitar a los peninsulares. Entonces, vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver entre la siguiente clase cuáles fueron los ejemplos y cómo es que estos criollos y la lucha entre los criollos y los peninsulares, la controversia entre los criollos y los peninsulares, ¿quiénes se beneficiaron de la independencia? ¿Quiénes se siguen beneficiando de la independencia? ¿Somos independientes o seguimos siendo, somos INDE o seguimos siendo DEPE? Es parte de nuestra historia. Se necesita, así como decimos, se necesita una nueva reforma en la iglesia católica, en la iglesia protestante, se necesita la independencia de América Latina realmente. Es un gusto compartir con ustedes. Espero una pregunta última. Sí, hermano mío. Sí. Si no hubieran hecho cambio los españoles con los ingleses, Cuba y Florida, posiblemente las balsas fueran de Cuba hacia Florida. Ay, eso hubiese sido algo tan bueno, hermano. Entonces, es que sí, eso es parte de la historia que decimos, ¿qué le pasó a estos ingleses? ¿Por qué nos dejaron y nos metieron aquí los españoles? Y los españoles fueron los que luego los famosos mambises y famosa revolución tumbó, fueron a los españoles. Que mire, la verdad es que ninguno estaba tan bueno tampoco, ¿no? Pero es parte de la historia. Pero sí, hubiese sido diferente nuestra historia, hermano mío. Hubiese sido otra nuestra historia. Tantas historias que han cambiado. Tantas historias. No, pero es cierto, hubiese sido. Eso decimos también nosotros, cuando nos dimos cuenta, porque pasa, eso también no nos lo enseña mucho en la escuela. Ya uno cuando se mete en estudios que empieza a ver realmente parte de lo que ocurrió con eso. Pero sí, la independencia, y realmente no somos independientes. Se supone que, realmente fíjense que en Cuba ni se celebra la fecha de la independencia. No sé ni razón por qué, pero no es una fecha, porque no se celebra la independencia, porque al llegar el comunismo se establecieron las fechas del comunismo. Entonces ya quedaron las fechas establecidas que Fidel dictó, como la fecha del 1 de enero, el día de mayo, 26 de julio, todas fueron reemplazadas por las fechas del comunismo. Por eso, allá en Cuba que alguien diga vamos a celebrar la independencia, por eso cuando llega aquí dice hay que celebrar la independencia, hay que bonito. Entonces, no es algo que nosotros celebremos. La independencia de Cuba no se celebra. Se celebra desgraciadamente el triunfo, o se celebraba hasta el 11 de julio de este año, el triunfo de la Revolución Cubana. Creo que ya no más, o el 26 de julio, ya este año por primera vez no se celebró ya las fechas patrióticas se están dejando de celebrar por la situación del país y por el cambio que se quiere. Bueno, no les tomo más tiempo, sino empezamos con la historia de Cuba. Que tengan un bendecido día, bendecida semana, cuídense mucho. Y nos seguimos viendo para hablar entonces sobre la famosa independencia de América y un poco de la historia. Bendiciones, cuídense y Dios les guarde. Saludos a su familia. Bendiciones, hermanos. Gracias por las bendiciones.